Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Solo Dios, a través de Jesucristo, tiene la capacidad de regenerar a las personas. Escucha este interesante testimonio. Espera Jerusalén, dándote alabanza. Bien amigos, aquí estamos ya preparados para compartir con vosotros la preciosa palabra de Dios. Y hoy tengo conmigo al pastor Víctor Rubí. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues muy bien, agradecidos al Señor de poder estar aquí esta mañana compartiendo contigo este ratito. Bueno, como Víctor tiene que irse pronto, empezaremos hoy el programa con la entrevista que le voy a hacer. Le voy a ver si le comprometo un poco en las preguntas. Víctor, cuéntanos todo lo que ha ocurrido el fin de semana pasado. Bueno, pues estuvimos participando con este evento Inspiration Time. Nosotros estamos colaborando ya con ellos pues desde el 2016, así que este era el 9º encuentro que compartíamos juntos. Y la verdad es que el crecimiento del Inspiration ha sido progresivo. En estos últimos años hemos visto como muchas iglesias se incorporaban, se añadían. Y bueno, este fin de semana pasado, sobre todo el sábado, pues fue un encuentro muy bueno. El Señor obró, había muchas personas, varios cientos de personas, y con las participaciones, la predicación de la palabra, fuimos muy bendecidos, la verdad. Vinieron personas nuevas. Quedamos muy agradecidos a Dios y contentos. Bueno, yo recuerdo que también estuve allí disfrutando y estaba a tope de gente, ¿eh? Sí, muchas personas. La verdad es que las expectativas se superaron. Vino muchas iglesias aquí del Camp de Tarragona, también algunas iglesias de Barcelona, junto con todo el equipo y el grupo que vino de Alemania. Estábamos muy bien, agradecidos. Bueno, pues Víctor, me gustaría que explicaras cómo ves tú que haya tanta gente interesada de una forma más grande que antes por conocer la palabra de Dios y todo lo que está ocurriendo. Y bueno, ya llevas muchos años, yo te conozco de muchos años. Cuando era jovencito y todo. Sí. Ahora ya tienen unas cuantas canas. Bueno, explícanos un poquito esto, porque yo sé que hay mucha gente que escucha de esto de la palabra de Dios, de la Biblia, y ya los prejuicios se van quitando. Sí, la verdad es que vivimos tiempos complicados. Es como que la era digital en la que nos encontramos nos aporta tantas cosas y hay tantas distracciones que da la sensación de que hoy más que nunca lo espiritual es como que está pasado de moda.
Pero si sin Dios y sin su palabra, la vida sigue estando vacía. Lo digital no llena, entretiene, distrae, pero las personas siguen estando vacías. Y en el fondo, pues esas personas hay muchas todavía que buscan. Y eventos como el que hicimos del Inspiration Time es una oportunidad. La gente escucha que hay un gran evento, que hay música, que hay predicación, que hay cosas, y movidos por venir a ver de qué se trata, pues asisten, pero el centro siempre, claro, es la predicación de la palabra. Conocer a Dios, escuchar su palabra es lo que da respuestas, es lo que llena al ser humano. A partir de ahí todo lo demás pueden ser distracciones, entretenimiento, pero el hombre sigue teniendo su gran problema, que es un vacío interior que solo Dios puede llenar. Bueno, y además de conocer su palabra y escucharla, lo más importante es descubrir, al ponerla en práctica, todo lo que ocurre. ¿Tú podías especificar un poquito más para que nuestros amigos que nos escuchan puedan animarse a conocer la Biblia, la palabra de Dios? Sí, claro. Mira, nosotros vivimos una experiencia que no buscamos. Cuando estuvimos en el tiempo de pandemia, pues resulta que descubrimos que a través de internet podíamos sacar mucho más partido a la hora de compartir la palabra y todo. Y pues fue precisamente el inicio de la pandemia, cuando un martes, eso fue el 16 de marzo, de cuando comenzó la pandemia, y en lugar de ir a la iglesia a hacer la reunión, dijimos, vamos a hacer el estudio bíblico en directo. Así que hicimos el estudio, se conectó mucha gente, y al terminar hubo personas que dijeron, oye, y mañana, ¿por qué no hacemos otro estudio bíblico? ¿Por qué no das otro estudio bíblico, ya que estamos confinados en casa? Y dijimos, pues sí, es muy buena idea, vamos a hacerlo. Hicimos un segundo estudio bíblico y el tercer día continuamos, y el cuarto, y resulta pues que hace ya 5 años y medio largos en los que cada día sin falta hemos dado un estudio bíblico. Podía haber habido muchos inconvenientes, algunos días pues no te encuentras bien, algunos días se te hace tarde por algo, pero o ahora o un poquito fuera de hora, pero llevamos 5 años y medio que hemos dado un estudio bíblico, y te das cuenta, porque la gente escribe en el chat en directo y me contactan por privado, de que hay muchas personas que tienen hambre de la palabra de Dios. Ahora mismo nuestro canal de YouTube tiene ya como 4.000 seguidores, y hay vídeos pues que tienen más de 40.000 visualizaciones, y te escribe la gente y te dicen eso, ¿no? Qué bueno que podemos comer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y es que es eso, dentro del mundo cristiano no nos podemos olvidar que el alimento espiritual diario, no una vez a la semana, un ratito, cada día Jesús dijo eso, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y igual que comemos cada día en nuestra carne, deberíamos comer en el espíritu la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia nuestra manera de pensar, nos transforma, nos aviva, nos llena, la necesitamos a diario. Así es. Gracias, Víctor, por hablar tan claro y tan directo. Pero, ¿podrías explicar qué dificultades has visto tú en las personas que se acercan a la palabra de Dios, a conocer al Señor Jesucristo en su vida? ¿Qué tienen que resolver? Una forma orientativa para los que nos están escuchando en este momento. Sí, cada persona es un mundo y seguro que se encuentra en una situación particular. Pero la palabra de Dios no pasó de moda, sigue siendo tan actual y tiene tanta importancia como hace siglos atrás. Jesús dijo que todas las cosas pasarían, pero su palabra no pasaría. Cada experiencia, cada uno que se acerca a la palabra de Dios va a tener su propia experiencia. Pero si te acercas con propósito, si te acercas no simplemente para ampliar un conocimiento o tener una preparación académica, sino realmente entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, la palabra de Dios nos habla, particularmente a cada uno. Una dificultad puede ser que yo ya hace muchos años que soy creyente y me sé mucho la Biblia. Sí, pero no se trata de conocimiento, se trata de que la palabra de Dios es viva, como hemos dicho, y nos confronta, nos alimenta, nos habla. Si estamos casados y ya llevas muchos años con tu esposa,
pues no dices, como llevo ya tantos años no tenemos nada de qué hablar. No, o sea, cada día hablamos y nosotros le hablamos a Dios en la oración, pero Dios nos habla a través de su palabra y lo necesitamos, porque la palabra de Dios transforma, cambia, nos alienta, nos consuela, nos exhorta, siempre, cada día necesitamos. Hay muchos inconvenientes porque hoy en día vivimos en la era de las pantallas y es muy entretenido mirar internet, hay muchos vídeos graciosos, hay mucha información. Y tomar el tiempo para escuchar un estudio bíblico, una predicación, o simplemente yo mismo me pongo a hacer mi devocional, es como que no es tan divertido, pero ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. Dice la Biblia que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y la carne siempre busca ese entretenimiento tan grande que tenemos hoy en día en internet y en las pantallas. Pero necesitamos que la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, cada día penetre dentro de nosotros. Como decía Pablo, no nos conformamos a este mundo, sino que buscamos esa renovación en nuestro entendimiento a través de esta palabra de Dios. Gracias, Víctor. Da gusto escucharte, porque hablas muy claro. Pero realmente yo creo que todos necesitamos esa transformación. Porque a nuestro aire, aún sin querer, lo hacemos las cosas mal. Pecamos, así dice la Biblia. Y claro, pero cuando uno peca y se confunde y se equivoca, tiene que tomar una decisión de arrepentimiento. ¿Y tú podías explicar en qué consiste el arrepentimiento? Para que nuestros amigos, si el arrepentimiento no es un acto de darte golpes en el pecho, sino más bien es algo mucho más grande y creativo. Claro, arrepentirse es un cambio de actitud. Yo esta mañana venía desde Valls hasta aquí y no me arrepentí. Si me hubiese arrepentido, pues no habría llegado. Habría dado la vuelta y me habría vuelto hacia Valls nuevamente. Eso es arrepentirse. Voy caminando en una dirección, estoy haciendo algo que no debo, entonces digo, me arrepiento. Entonces, ¿qué ocurre? Cambié. A veces es difícil porque, como hemos dicho antes, la carne es débil y la tentación siempre está presente, pero precisamente por eso el cristiano, no tiene que caminar una vida solo luchando sus batallas contra la carne. Dios nos ha dado las herramientas para poder combatir todo eso. Cuando yo me lleno de la palabra de Dios y cuando me lleno de la presencia de Dios, entonces soy fuerte. Tenemos una dualidad, carne y espíritu, y el espíritu, hemos dicho, está dispuesto, pero se trata de qué alimentamos más. Claro, vivimos en esta era digital, como decíamos, en los que el alimento a la carne, Internet está lleno de cosas que alimentan nuestra carne y muchas de ellas no son sanas, no son buenas. Entonces alimentamos mucho nuestra parte carnal y la parte espiritual la alimentamos poco. Es aquel ejemplo de que si tú tienes dos perros, uno blanco y uno negro, y alimentas mucho a uno de los dos, podrás sobre el otro. Si alimentas al negro, podrás sobre el blanco, porque estará mucho más fuerte. Si yo alimento mucho mi carne y mi espíritu le doy una ración muy pequeñita, mi espíritu no está fuerte y no se cumple lo que Pablo decía en Romanos, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. En muchos casos, la frustración del cristiano se experimenta en la realidad de que sigo andando en la carne, pero yo quiero andar en el espíritu y no lo consigo. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí están las herramientas que Dios nos dio. Si vuelvo otra vez al ejemplo que decía antes, cuando Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Él comparó el alimento que cada día usamos en nuestro cuerpo, el alimento físico, lo comparó con el alimento espiritual. Entonces, si yo digo, bueno, yo ya llevo muchos años comiendo en mi carne, no sé cuántas paellas me habré comido, no sé cuántos asados me habré comido, ahora ya no voy a comer más. No, cada día tenemos que seguir comiendo. Por eso es muy buena la comparación de Jesús. Igual que cada día necesito seguir comiendo en mi cuerpo, cada día necesito seguir comiendo de la palabra de Dios. Si no, mi espíritu está anémico, mi parte espiritual está débil y siempre voy a sucumbir a la tentación. Y esa es una de las grandes batallas que los cristianos pierden y de ahí se genera pues frustración y se pierde el gozo, la paz,
porque somos conscientes que no estamos haciendo o al nivel que Dios nos pide, y tenemos que invertir eso. Dios vino para darnos una vida abundante y empieza por vivir esa victoria en Cristo todos los días. Gracias, Víctor, por hablar tan claro. Pero has dicho algo muy interesante, que el arrepentimiento es un cambio de actitud hacia nosotros mismos, gracias a Dios, porque Él, al que se arrepiente de corazón, le perdona y le da fuerzas para vivir una vida nueva, y además es una vida eterna. Entonces me gusta eso del cambio de actitud, porque a veces el problema que tenemos todos nosotros es que tenemos tendencia a acusarnos y condenarnos. Claro. Y Dios no nos condena. La religión y tantas cosas raras que hemos experimentado en estos últimos siglos, sí. Sobre todo en España, ¿no? Pues precisamente nos ha ido creando una actitud totalmente castrante, negativa y frustrante, ¿no? Ahora, cuando uno se arrepiente de esa forma de vivir que te lleva a la enfermedad, a la muerte, a la depresión, bueno, todo ese tipo de cosas, y cambia la actitud gracias al amor de Dios, entonces ahí es donde experimenta una vida nueva que es impresionante. Sí. Yo llevo 50 años. Sí. Yo llevo pues 44 como creyente. Conocí al Señor allí en el año 81, yo tenía 15 años. Y en mi juventud, sí, uno puede pensar, bueno, eso de ser religiosos para los mayores. No, hombre, yo con 15 años agradecí tanto a Dios haberle conocido con esa edad, porque disfruté tantísimo la juventud. Dios te da una vida abundante, nueva, apasionante. Y como tú estabas diciendo ahora, ¿no? Dios es bueno. Dios no es un juez castigador que está ahí siempre pendiente, a ver qué hace este que lo castigo. No, Él vino a darnos vida y vida abundante. Jesús murió por nosotros. Alguien que da su vida por los demás demuestra el mayor amor que puede haber, eso dice la Biblia. No hay mayor demostración de amor que uno dé su vida por sus amigos, dijo Jesús. Entonces lo que el Señor quiere es librarnos de la maldición del pecado. No, la ley no es más importante que la persona. La ley fue dada para bendecir a la persona, para mostrarnos que a través de nuestras obras no podíamos llegar a ser salvos, solamente a través de la fe en Jesucristo. Pero el Señor está cerca del que sufre, cerca del que pasa la dificultad, como tú decías, por culpa del pecado, en la depresión y la ansiedad y el estrés, los grandes males de este siglo XXI. Pero lo que Dios ofrece a cada uno no es una vida controlada, que si te sales 1 milímetro te castiga. Él nos disciplina porque nos ama, pero para conducirnos a una vida buena, abundante, para librarnos de las cosas que nos dañan. Igual que cualquiera que somos padres, pues somos cuidadosos con nuestros hijos para darles lo mejor, para que sus vidas estén protegidas de aquellas cosas que les causen daño. Dios hace eso con nosotros, nos quiere proteger, nos quiere bendecir, nos quiere dar una vida abundante, lejos de todo aquello que nos causa dolor y sufrimiento. Cristo te ofrece no solo la salvación, sino una vida especial, apasionante, abundante, mientras estemos en este mundo. Él nos da fuerza, Él nos da paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, decía Jesús. Y todo eso es gratuito, el Señor nos lo ofrece por gracia. Es un regalo que se basa en su misericordia, en el amor inmenso que Él tiene por nosotros. Bueno, es importante lo que acabas de comentar al final, porque realmente tenemos una idea de Dios totalmente distorsionada, porque hay una guerra espiritual tremenda. Satanás es real y todos sus demonios y principados, bueno, todos los seres espirituales de maldad andan, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso tenemos que estar todos atentos, porque si no fácilmente tropezamos y caemos.
aunque Dios nos levanta después, Dios siempre tiene la mano tendida para que nos arrepintamos y podamos avanzar en esta vida nueva. Bien, yo creo que ya para terminar, porque todavía puedes estar un poquito más, ¿no? Sí, no hay problema, sí. Bueno, entonces, abuelo todavía no eres, ¿no? No, abuelo todavía no. Bueno, pues podría, pero porque mi hija la mayor tiene 27 años, pero de momento no. Bueno, ya, eso ya es una cosa complicada. Ahí ya sabes que los abuelos tenemos que mantenernos al margen. Claro, sí. Bueno, pero sí me gustaría que oraras, hicieras un pequeño resumen, lo que Dios ponga en tu corazón, y que oraras por las personas que nos están escuchando en este momento. Sí. Bien, si alguien que está escuchando ha oído de Jesús, de la Biblia, seguro que todo el mundo, pero todavía no se ha decidido, te encuentras con todo tipo de personas, pero el problema en el fondo es el mismo, ¿no? Es esa inseguridad, el temor a dar un paso que uno desconoce. ¿Qué es eso de entregarse a Jesús? ¿Qué es eso de reconocerle como el Señor, ¿no? Pero es un poco buscar la sencillez. No hay que complicarse con decir es que esto todavía no lo entiendo, es que la teología es para más adelante, intentar comprender las profundidades de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene una parte muy sencilla, como decía Jesús, que escondió las cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los simples, a los niños, los sencillos. Bueno, pues hay una parte muy fácil de entender, y es que todos nosotros teníamos un problema, que es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Si estamos separados de Dios, estamos muertos en nuestros pecados. Y el problema es la gran tarea a resolver en todo ser humano. ¿Cómo podemos volver a tener paz con Dios? A través de Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo nos puede reconciliar con Dios. Para eso murió Cristo en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dar el paso de fe es simplemente eso, dar un paso. No entiendo, no comprendo, pero yo diría como esos eslóganes publicitarios, pruébalo y si encuentras algo mejor, pues nada, ya sabes. Pero es que no hay nada mejor que Cristo, la vida que Él nos ofrece. Y por otro lado, si una persona ya es cristiana, pero es muy frecuente que uno se encuentra en esa batalla diaria, como decía Luis, estamos en medio de una guerra espiritual. La Biblia dice que somos soldados de Jesucristo. El apóstol Pablo en Efesios decía que nuestra lucha no es en carne y sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Hay un mundo espiritual que no vemos, pero es real y la batalla es real. Y por eso allí mismo en Efesios se nos dan los elementos, hay una armadura espiritual que nos tenemos que poner para combatir. Si vamos a la guerra por nuestros medios, si vamos usando algo que no es lo que Dios preparó, vivimos en ese estado de decepción, de frustración, de no alcanzar esa plenitud, y por ese motivo pues muchos creyentes o se vuelven atrás o están simplemente ahí en una iglesia participando superficialmente. Pero Cristo nos llama a una relación íntima, a una vida abundante, poderosa. Eso es lo que tenemos que alcanzar y conseguir. Sin su ayuda no podemos, pero es que, como decía Pablo, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Dios quiere que vivamos esa vida abundante. Solo pues tenemos que dejar que Él nos vaya mostrando ese camino, en la sencillez, en la confianza en Dios, estableciendo prioridades, buscando siempre su voluntad. Cuando estamos en Dios, lo tenemos todo.